Hola, ¿qué tal? Buen día. Continuamos con el último tema de la asignatura de comunicación organizacional, el cual lleva por nombre Impacto de los medios de comunicación. Es decir, ya identificamos qué es comunicación organizacional, ya identificamos cómo manejar una comunicación asertiva y al mismo tiempo identificamos cómo es la comunicación interna y externa y la parte de manejo de crisis y las relaciones públicas. Ahora, todo esto se tiene que ver reflejado en llevarlo y utilizar el medio de comunicación adecuado dependiendo del tema del que se trate. Para ello, entonces, la competencia de esta unidad temática es identificar los medios de comunicación y selecciona herramientas, técnicas y estrategias que faciliten la comunicación interna y externa para el logro de los objetivos organizacionales. Para ello, como se los mencioné desde un principio, reiteramos los temas de comunicación interna, diseño de comunicación impresa, intranet, reuniones de trabajo, recepción de sugerencias y publicaciones periódicas, que eso ya lo vimos en el tema 3. ¿Sí? En la parte de comunicación externa, vemos también en el tema 3, vimos lo que es el patrocinio, el mecenazgo, es decir, cuando generas el poder soportar o en determinado momento ser eh, que tu empresa pueda apoyar a una causa y con el fin y al cabo que tu logo esté en ese evento, si ya lo estás patrocinando y por lo tanto entonces se convierte en parte de tu comunicación externa. Vimos la organización de eventos, la publicidad institucional, la difusión de información, los soportes audiovisuales, que tiene que ver precisamente con los anuncios publicitarios en televisión y demás, el balance social y comunicación en crisis, que también ya lo tomamos el tema, ¿no? Ya vimos el tema. En el punto 3, que ahí es donde vamos a hacer énfasis para este tema, es precisamente el impacto de los medios masivos de comunicación. ¿Qué medio de comunicación es el que vamos a utilizar que sea adecuado al tema que ustedes traen de resolver una problemática y que en determinado momento sea compatible con la filosofía institucional? Para ello comenzamos con la definición de medios de comunicación. Y con el término de medios de comunicación se hace referencia precisamente al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso de comunicación o comunicacional o comunicación. Aquí el punto importante es esto, el contenido. ¿Por qué? Definitivamente para que un medio de comunicación tenga éxito, debe de tener contenido, es decir, una estación de radio, un canal de televisión, un periódico, una película, una obra de teatro, cualquier medio de comunicación masivo debe de tener un contenido. Si ese contenido no es atractivo, definitivamente el medio de comunicación no tendrá éxito. Bueno, y para identificarlo, usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos como MCM, que es el medio de comunicación de masas o mass media o social media, como ahora se acostumbra decir, ¿no? Ahora, de los medios de comunicación vamos a ver los fines y características. ¿Cuál es el propósito principal de los medios de comunicación? Es comunicar, como ya lo hemos planteado desde el principio, pero también tiene que ver con el tipo de ideología que pueden especializarse. Es decir, hay medios de comunicación que solamente informan, hay otros que educan, hay otros que transmiten, hay otros que entretienen, los que forman opinión, los que enseñan y sobre todo los que controlan, ¿sí? Que tiene que ver mucho precisamente con las empresas que trabajan precisamente los medios de comunicación para controlar. Ahora, para que un medio de comunicación de masas tenga éxito, no solamente debe de tener un tipo de ideología, sino que debe de tener el mayor número de ideologías de que poder generar un contenido diverso, entretenido, educativo
informativo, etcétera, etcétera, para que ese medio de comunicación pueda tener éxito. En el caso de las características positivas, vamos a analizar que los medios de comunicación residen en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Es decir, el uso del medio de comunicación va a ser el medio en el cual nuestro mensaje va a poder llegar a más lugares de los que en determinado momento nosotros pudiéramos hacer con el simple habla o con el simple escrito, ¿ok? Y ahí es donde está el negocio, ahí es donde en lo particular los medios de comunicación se entienden y se manejan como negocios. Ahora, en la parte negativa, las características recaen en la manipulación de la información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. Y aquí es donde, en lo particular, esta es la palabra importante, manipulación, ¿sí? Se considera una característica negativa porque cuando eres dueño de un medio de comunicación, llámese, insisto, cadena de televisión, estación de radio, compañía productora de cine, compañía productora de teatro, etcétera, etcétera, y eres dueño precisamente y controlas al medio de comunicación, pues muchas veces vas a querer transmitir tu ideología en particular y por lo tanto entonces puede ser sesgada la información que se da sin ser en determinado momento lo más objetivo posible, y eso lo que es no es otra cosa más que una manipulación. Ahora, ¿qué tipos de medios de comunicación podemos encontrar? Bueno, podemos ver los medios primarios, que es cuando utilizas solamente tus medios propios, están ligados al cuerpo humano. No necesitan el empleo de técnica alguna para la comunicación, que a su vez es sincrónica, es decir, que todos lo podemos entender. Aunque hables otro idioma, cuando tú utilizas tu cuerpo, cuando tú utilizas el sonido, cuando tú utilizas el lenguaje, insisto, aunque no sea el mismo idioma, te das a entender, ¿no? Cuando quieres comer, haces el ademán de comer. Cuando quieres algo, haces ademanes de que estás queriendo algo. Entonces, en lo particular, puede ser un narrador, puede ser el cura de la iglesia, el teatro en sí, es cuando usas tu cuerpo. El medio secundario es cuando ya se requieren de máquinas. Necesitan el empleo de técnicas del lado del productor de contenidos, y en este caso el receptor de la información no necesita ningún dispositivo, y en lo particular puede ser periódicos o revistas. Aquí el único problema va a ser precisamente una parte de que el productor sí necesita máquinas y el receptor no necesita máquinas, pero sí por lo menos necesita entender que exista precisamente la parte de la semiología, que pueda entender lo que el medio de comunicación está poniendo, ¿no? En lo particular, en el caso de periódicos y revistas, si la revista o el periódico está en otro idioma, si la persona no entiende el idioma, pues no va a poder entender el mensaje que se está generando. El medio terciario son los medios electrónicos, y es cuando se necesita el empleo de técnicas tanto de productor y receptor. Es decir, si tú utilizas, si eres un dueño del medio de comunicación que es un programa de televisión, necesitas forzosamente que el usuario tenga un televisor. Si no lo tiene, pues no vas a poder transmitir, aunque sea un buen programa con contenido. Entonces aquí es importante, tienes un medio de comunicación, quieres usar internet, quieres usar Facebook para publicitarte, puedes usarlo. ¿Cuál es lo único que te limita? Que la persona, el usuario, el cliente final al cual tú vas dirigido tu producto o tu servicio no tenga Facebook. Por último, están los medios digitales, que permiten tanto la comunicación sincrónica como la sincrónica, es decir, la interacción. Se necesita el empleo de técnicas del lado del productor de contenidos y del receptor. Es decir, aquí se requiere en lo particular que exista la interacción. Los clásicos
transmisiones en vivo que se dan precisamente y que estás recibiendo los comentarios en vivo al mismo tiempo que se está transmitiendo, o en su defecto le da la oportunidad, dijera Humberto Eco, le da la voz a la gente que no tiene voz. Bueno, lo utiliza otra palabra, pero esa es la idea, ¿no? Que aun cuando por el simple hecho de tener acceso a Internet, tiene la capacidad de poder generar su propia opinión. Y en este caso, los medios de comunicación de ese nivel deben de estar preparados para afrontar los comentarios que se generen. Bien, ahora, ¿cuáles son las clasificaciones que podemos encontrar? Son los tipos sociales o tipo de comunicación cotidiana, los interpersonales y los de entretenimiento. Los de uso de comunicación cotidiana pues son los periódicos, la radio, televisión y las redes sociales. Eso es lo que vemos todos los días. Muchas veces incluso tenemos el radio prendido, la tele prendida, estamos conectados a una red social y a lo mejor ni siquiera le estamos poniendo atención, simplemente por el hecho de estar ahí ya es más que suficiente. Pero existe dentro de esos mismos el tipo de comunicación interpersonal. Es cuando ya estás transmitiendo y al momento, perdón, transmites y al momento de transmitir generas esa interrelación personal. Puede ser a través del correo postal, puede ser a través del teléfono, puede ser a través de un correo electrónico o de algún tipo de mensajería, WhatsApp, TikTok, lo que ustedes gusten. Al fin y al cabo, en lo particular, lo que se busca es transmitir algo personal a la otra parte. ¿Ok? Y luego está la parte de entretenimiento. Aquí el autor lo plantea desde la perspectiva de la historieta en primer lugar. ¿Por qué? Ya que en lo particular, partiendo de la historia en donde en la antigüedad o tiempos atrás no todos sabían leer y escribir, la primera manera de comunicarse a las masas, que eran los que no sabían leer ni escribir, era a través precisamente de dibujos. Y luego tenemos el teatro, el cine. Creo que todos podríamos entender que el propósito del teatro y el cine es entretener. Y está el Internet, que en un principio el Internet se creó específicamente para poder tener esa comunicación interpersonal, pero terminó siendo más de entretenimiento. Igual todo, si tienes acceso a Internet, pues tienes acceso a todos los sitios web. Y dentro de esos sitios o dentro de esos elementos que puedes encontrar de Internet está en lo particular el streaming. Y el streaming tiene esa característica fundamental que es cine, que es televisión, y por qué en lo particular le está ganando en los espacios precisamente a los medios de comunicación masivo tradicionales, como son los periódicos, la radio y la televisión. El streaming en lo particular tiene esa característica de que puedes verlo cuando tú quieras, en donde quieras, y no estás supeditado a un horario, no estás supeditado en lo particular en trasladarte de un lugar a otro, y por eso en lo particular el streaming está ganando terreno con respecto a los otros medios de comunicación. Bien, entonces este punto es en lo que ustedes van a tener que identificar y hacer el análisis para su proyecto final. ¿Qué medio de comunicación es el que más le conviene a su producto o a su proyecto? ¿Sí? Pueden usar periódico, pueden usar radio, pueden usar redes sociales, pueden usar correo electrónico, pueden usar internet a través de un sitio web, pueden hasta usar streaming, dependiendo del tema que vayan a generar. El punto a evaluar en lo que se refiere al proyecto final, en el caso del tipo de medio de comunicación, es precisamente que ustedes puedan analizar qué medio van a usar. Aquí, como punto fundamental también es,
como todo proyecto, deben de manejar un costo. Y por ejemplo, si ustedes deciden usar la radio, bueno, ¿qué medios de comunicación masivos de radio tienes aquí en Los Cabos? Pues tienes Comín, tienes Radio Diferente, y no recuerdo, creo que hay otra estación por ahí de radio. Bueno, preguntar, analizar, investigar cuánto te cuesta el spot para que tú puedas mencionar tu marca o puedas ir a la estación para poder generar un mensaje. Eso es lo que tienen que analizar tomando en cuenta del tipo de producto o servicio o de lo que ustedes quieran utilizar en lo particular, cuánto va a costar, porque si vas a usar la radio, saben ustedes que no es lo mismo lo que cuesta el spot en las gruperonas que el spot en Isabel y su café. Partiendo de esto y dependiendo del tema, si van a usar periódicos, si van a usar revistas, si van a usar publicidad en internet, en Facebook, necesitan nada más identificar cuánto les va a costar. Y con eso ustedes van a tener un proyecto de comunicación organizacional completo, porque ya identificaron, ya definieron, perdón, su filosofía institucional, a qué se dedica su negocio, cuál es la parte de la propuesta de valor que los va a diferenciar de los demás, identificaron alguna problemática dentro de la organización que quieran solucionar desde la perspectiva precisamente de la comunicación organizacional, ya identificaron cuáles son los indicadores que tienen que atacar y que en determinado momento cómo manejar una crisis y cómo establecer la parte de la imagen corporativa. Entonces, sus proyectos, para redondearlo al final, deben de saber cuánto les va a costar, usando el medio de comunicación adecuado para eso. Y bueno, en lo particular, entonces, se genera la rúbrica para el proyecto final, esperando que realmente, y sé que así lo van a hacer, un buen proyecto. Que tengan un buen día y con eso damos por concluido la temática de la asignatura Comunicación Organizacional. Que tengan un buen día.